dos para que piensen en ella. Lo primero, ¿qué es en realidad un experimento? Y lo segundo, sobre qué se basa la operación más básica que existe en la ciencia experimental, que es la operación de medir. Bueno, pensemos primero en el experimento. Supongamos que ustedes van a hacer un experimento de absolutamente la cosa que ustedes quieran. Puede ser un experimento de plantar semillitas en distintas condiciones a ver si germinan o no germinan. Acuérdense del kinder, cuando estaban haciendo sus botecitos de Gerber con frijolitos a ver si germinaban o no germinaban. Bueno, puede ser un experimento de plantar frijolitos a ver si salen o no salen. Puede ser un experimento de mezclar ciertos reactivos bajo ciertas condiciones a ver si logran o no logran una cierta síntesis. O puede ser un experimento complicadísimo donde les prestaron un acelerador de hadrones para ver si encuentran el bosón de Higgs. Ok, ahora, supongamos que el experimento, nadie hace un experimento sin esperar algo, no hay tal cosa, bueno, en realidad sí existe el experimento de voy a mezclar todo a ver qué sale. Sí existe, pero no es la forma normal de hacer experimentos. Esto de mezclar todo a ver qué sale le digo la ciencia mi alegría, porque creo que era el espíritu con el que todos usamos el juego de química mi alegría. Pero vamos, digamos que eso es como un tipo de ciencia que no es la más usual. En el experimento científico usual, uno tiene una teoría y uno tiene un resultado anticipado. Yo voy a mezclar estos componentes en una cierta reacción modulada de tal y tal forma porque espero obtener un cierto producto de síntesis. Y mi teoría para sustentarlo es tal y tal y tal y tal. Yo voy a sembrar los frijolitos en tales y tales condiciones y espero que los que están en el estante oscuro no germinen porque tengo una teoría que dice que los frijoles necesitan luz para germinar. O yo voy a hacer mi experimento en el colisionador de hadrones y espero obtener el bosón de Higgs porque tengo una teoría que lo explica en tales y tales y tales términos. Ok, el experimento que ustedes quieran, así de fácil o de complejo como ustedes lo planteen. Pregunta. Digamos que el experimento no sale como ustedes querían. La sustancia que ustedes esperaban sintetizar no sale, sino sale algo completamente diferente. Los frijoles que debían germinar no germinan y los que sí debían germinar, esos no germinan. O su colisionador de hadrones les lanza algún resultado que no es compatible con su bosón de Higgs. Pregunta. Cuando el experimento falla, ¿ustedes pueden decir con exactitud cuál de las siguientes cosas fue lo que falló? ¿El procedimiento y el componente humano? ¿La teoría? ¿Los instrumentos de medición? ¿O el resto del aparato experimental? ¿Existe un procedimiento para determinar exactamente cuál de esos componentes falló? Déjenme tomar el caso más sencillo para no meter ahorita demasiadas complicaciones. Digamos que su experimento era el de los frijolitos para ver si podían germinar en un lugar oscuro. Digamos que el frijolito sí germinó. Bueno, ¿qué pasó? ¿No sería que el frijol en realidad ya había germinado desde antes porque lo habían dejado descuidadamente en una situación en la que pudiera germinar sin haberse dado cuenta de ello? O a lo mejor estaba mal cerrado el lugar donde tenía que haber estado aislado el frijol y en realidad sí le entró luz. O a lo mejor no usaron ustedes el frijol común y corriente, sino que encontraron un nuevo tipo de frijol desconocido hasta la fecha que tiene la propiedad de germinar con muy poca luz. O a lo mejor mientras ustedes no estaban viendo nada del asunto, su hermanito fue a ver qué pasaba allí, dejó la gaveta abierta toda la mañana y ahí le entró luz suficiente al frijol para germinar. ¿Podemos determinar exactamente qué fue lo que falló en el experimento? La respuesta, salvo casos muy sencillos donde están muy bien conocidas todas las variables pertinentes, es no. En un experimento regularmente no hay manera de determinar con precisión absoluta y más allá de toda duda razonable qué fue lo que falló. Y la historia de la ciencia está llena de discusiones acerca de qué fue lo que falló en experimentos famosos. No tenemos tiempo ahorita de contarles la historia completa, pero Louis Pasteur es un caso típico, es un caso de historia de la ciencia, de un científico al que las cosas no le salían cuando debían salirle y sí le salían cuando no debían. Y entonces Louis Pasteur es un mago de cómo argumentar a favor de lo que él quiere argumentar cuando los experimentos le fallan. Siempre encuentra la manera de hacer que el experimento acabe diciendo lo que él quería decir. Ok, ahora, no pensemos en experimentos que fallan y en donde ya vimos que es difícil determinar qué fue lo que falló. Pregunta, cuando el experimento sí da el resultado que ustedes esperaban, cuando el experimento sí da el resultado que esperaban,
¿podemos decir si el experimento realmente funcionó? Si el experimento les da el resultado correcto, eso no necesariamente quiere decir que su teoría sea la correcta, porque es perfectamente posible que ustedes hayan hecho un experimento con una teoría falsa y que por un error en el sistema experimental les haya dado el resultado que esperaban. Y no hay, desde un punto de vista lógico estricto, manera alguna de determinarlo con exactitud. Todo este problema del que les estoy hablando se conoce como la indeterminación del experimento. Nadie sabe exactamente, en sentido lógico absolutamente estricto, por qué fallan los experimentos que fallan y por qué tienen éxito los Falló un experimento. Ya, en este caso, por ejemplo, ustedes no podían saber si falló el aparato o si yo... ¿Ya vieron cómo funciona esto? Ok. Bueno, les decía, aparte de pensar en el problema del modelo experimental, que es de lo que les estaba hablando ahorita, pensemos en la operación más básica que existe en el mundo de la ciencia, la operación medir. Pregunta, ¿qué es lo que garantiza que las medidas que ustedes toman en el laboratorio de la cosa que ustedes quieran realmente está bien medida y corresponde a la realidad de las cosas? ¿Por qué creen ustedes que los termómetros de laboratorio dan la medida real de la cantidad de energía térmica en el sistema que están midiendo? ¿Por qué piensan ustedes que los metrónomos de precisión realmente dan con precisión la medida exacta que ustedes están midiendo? ¿Por qué piensan que la balanza de torsión da exactamente el gramaje que ustedes están tratando de medir? Si ustedes lo piensan tantito, van a ver que en realidad nuestra confianza en que los instrumentos de medición funcionan se basa en algo así como en un 90% en un acto de pura buena fe. Porque a menos que ustedes sean los encargados de la calibración y sean los que lleven las cartas de trazabilidad y todo lo demás, la única garantía que ustedes tienen de que algo de lo que allí hay realmente funciona es porque sus profesores y el técnico de laboratorio y el encargado les dijeron que funciona. O sea, el laboratorio de ciencia en un porcentaje altísimo es una cuestión de pura confianza y pura buena fe. Bueno, supongamos que de veras todo funciona. No quiero decir que eso sea la situación normal, porque yo me sé unas historias verdaderamente de terror de laboratorios donde en realidad las cosas no estaban calibradas ni los habían reparado, ningún aparato era confiable, pero bueno, vamos a suponer que ustedes están en un laboratorio donde todo está maravillosamente bien hecho y calibrado y no hay ninguna duda de que la gente está haciendo su trabajo. Bueno, aún así, ¿qué es lo que les garantiza en última instancia? Que sus mediciones son correctas. La respuesta es otros patrones de mediciones de alguien que dice que también son correctos y que están corroborados contra otros patrones de medición que alguien más dice que son correctos. Les cuento una historia rápida para que entiendan cómo funciona el mundo de la metrología cuando uno se pone a analizarlo de una manera crítica. Dice en la historia que había una vez un capitán de puerto que estaba admirado por la precisión con la que las campanas de la iglesia sonaban exactamente a la hora que tenían que sonar, anunciando el mediodía para disparar los cañones que se tenían que disparar a esa hora en las torres del puerto. Entonces el capitán ahí de la guarnición estaba tan sorprendido por la exactitud de la gente de la iglesia para tocar las campanas que un día fue a la iglesia a preguntar cómo le hacían para ser tan exactos en la hora. Entonces ya llega el capitán. Oiga, padre, ¿cómo le hacen ustedes para tocar las campanas siempre exactamente al mediodía? Ah, pues mire, es muy sencillo. Nosotros nos basamos en las baterías de artillería que hay allá abajo y que siempre disparan exactamente al mediodía. O sea, ¿cómo funciona la medición? Ustedes confían en que A tiene bien medido porque lo comparó contra B, y B confía en que lo tiene bien medido porque lo comparó contra A. Los sistemas de medición y en general todo el problema de la medición en el mundo es un puro consenso social en donde nos pusimos de acuerdo para medir unas cosas contra otras sin que haya, ¿cómo les diré? Sin que haya un sistema de medidas que esté verdaderamente más allá de cualquier duda razonable. Si ustedes quieren atacar un experimento o un resultado experimental de cualquier tipo, cuestionando el proceso de medición, les prometo que lo pueden hacer.
Les doy un ejemplo sencillo. Supongan que se suben con su coche al segundo piso y los infraccionan porque el sonar detectó que ustedes iban a 1 kilómetro por arriba del límite. El límite son 80. Supongamos que ustedes les lleva una multa porque ustedes iban a 81 kilómetros por hora. Bueno, a mí me pasó y le mandé una carta al gobierno del DF pidiéndoles que me comprobaran que su aparato es lo suficientemente sensible como para detectar una diferencia de 1 kilómetro por hora de velocidad. Me devolvieron el dinero de la multa. No tienen manera de comprobarlo. Lo mismo pasa siempre que piden ustedes precisión más allá de la norma que se les está dando en el proceso de medición. Bueno, déjenme cerrar esta parte. Entonces, ¿qué nos queda? Ni el diseño experimental ni los instrumentos de medición en general, ningún instrumento científico, da resultados que estén seguros más allá de lo razonablemente cuestionable. Eso quiere decir que el sistema de experimentación, los experimentos, tampoco son esa fuente de conocimiento absolutamente confiable que dice el positivismo. Entonces, fíjense lo que ya hemos desechado, les recuerdo. Ya desechamos la idea de un mundo que exista más allá de nuestras percepciones. Ya rechazamos la idea de que las percepciones sean una manera infalible de conocer al mundo. Acabamos de rechazar ahorita la idea de que los experimentos científicos ofrecen información perfectamente confiable sobre el mundo. Nos quedaría nada más comentar la cuestión de si las matemáticas y la lógica son un buen aparato para entender racionalmente el mundo. Y aquí la cuestión es muy sencilla. Exactamente qué cosa representa en el mundo 1 más 1. ¿A qué corresponden los números en la naturaleza? Exactamente qué cosa es un número. Miren, el asunto es todavía peor si lo piensan desde ciertos puntos de vista. Voy a darles un ejemplo con la geometría porque es el más fácil de captar. ¿Qué se supone en geometría que son los volúmenes? Un cubo, un icosaedro, una pirámide, el volumen que ustedes prefieran. Ustedes me dicen si les estoy diciendo o no la definición geométrica. Todo volumen es en realidad un conjunto de planos superpuestos, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a pensar en un plano, rectangular, cuadrado, elipsoidal, como ustedes lo prefieran. Díganme, ¿no acaso se supone que todos los planos son el resultado de sumar un conjunto de segmentos de línea, de rectas? De rectas o curvas, según el caso. Bueno, ok, entonces, los volúmenes en realidad son planos. Los planos en realidad son líneas. Las líneas en realidad son puntos. Y si ustedes recuerdan la definición geométrica,